Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por conectarse y participar de este evento. Mi nombre es Carmen Buparelli, yo voy a coordinar el evento y voy a compartir la noche. Ahora les voy a mostrar la agenda. Tengo el honor de compartirlas con Lorena, Gonzalo y Alejandro. Este es un evento que nos organizó MSD a través de la Asociación de Oncología Clínica y esta es la agenda de la próxima hora. En primer lugar, va a hablar Alejandro Muggeri sobre metástasis cerebrales, el tratamiento local versus el tratamiento sistémico. Alejandro es médico de staff y de neurooncología de FLENI. Después va a hablar Gonzalo Recondo, de nuevo biomarcadores en cáncer de unidad de oncología torácica del CEMIC. Después voy a hablar yo sobre el abordaje del paciente sin mutaciones driver y PDL1 negativo. Yo soy médica oncóloga del Instituto Alexander Fleming, y después cierra Lorena Lupinacci, con altos expresores con PDL1 mayor al 50%, sobre la disquisición de hacer monoterapia versus combinación. Al final vamos a hacer las preguntas que ustedes ven ahí el link para enviar, se los vuelvo para atrás, es este link que tiene ahí abajo. Y me encantaría que participen activamente. Nuestra intención es generar ese espacio como de discusión, ¿sí? Yo las voy a leer, no tengan miedo, no sean tímidos de preguntar lo que sea. Si no lo sabemos, diremos eso, sí, pero la intención es que sea interactivo. Así que sin más, dejo de compartir la pantalla para darle lugar a Alejandro que empiece con su presentación. ¿Ale? Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a hablar sobre el manejo de las metástasis cerebrales en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Va a ser un poquito larga, espero voy a ir algo rápido, pero ser claro. Bueno, en primer lugar, la verdad que tanto en melanoma como en cáncer de pulmón, en relación a las metástasis cerebrales, la sobrevida, por suerte, está cambiando. Es mucho mejor que hace 10 años. Por eso, pero bueno, obviamente no todos los pacientes con metástasis cerebrales se benefician de tratamiento. Por eso estas escalas nos sirven de alguna manera para predecir qué pacientes se van a beneficiar con el tratamiento y qué pacientes eventualmente deberían quedar en control porque se van a beneficiar muy poco del tratamiento. Esta es específica, esta escala es específica para cáncer de pulmón, y ustedes ven que en relación a la escala GPA global incorpora algunos biomarcadores como el EGFR y el ALK. Lo demás lo mantiene de la clasificación GPA global, ¿no? Como la edad, el Karnofsky Performance Status, la presencia de la enfermedad sistémica, el número de metástasis cerebrales. Yo le diría, abajo ustedes van a ver señalados en cuadraditos, de acuerdo al GPA que tiene, la sobrevida esperada. Para un GPA 0,1, que es el peor, la sobrevida esperada es casi de 7 meses para adenocarcinomas. Recuerden que los tumores pulmonares que más metástasis hacen a nivel cerebral son células pequeñas y los adenocarcinomas. Si lo comparamos con los no adenocarcinomas, la sobrevida en los no adeno es mucho más baja. Yo le diría que los pacientes con un GPA 0 quizás son el grupo de pacientes que no se va a beneficiar de tratamiento, pero si tienen 1 de GPA probablemente sí, la sobrevida esperada va a ser con tratamiento 6 meses. Y si pasamos a los GPA más altos, de 3,5 a 4, fíjense que la sobrevida esperada es de casi 4 años. Pero para poder tener un GPA 3, 5, 4, sí o sí tienen que tener la mutación del EGFR o la translocación del ALK, si no, nunca van a llegar a ese puntaje. ¿Cuál es la evidencia en relación al tratamiento de las metástasis cerebrales? En población global, estoy hablando sin y con mutaciones. En estos trabajos son trabajos, algunos de ellos anteriores al EGFR y al ALK, entonces, y en general engloban pacientes de diferentes tumores con metástasis cerebrales, pero recuerden que estos tipos de trabajos, el 50% de los pacientes son de cáncer de pulmón. O sea que la evidencia más grande está en cáncer de pulmón con estos trabajos. 4 trabajos diferentes, una misma modalidad. Siempre un grupo va a hacer radiocirugía y radioterapia renal total, y el grupo
El segundo grupo va a ser radiocirugía o en el caso del estudio de Kocher, del europeo, o cirugía. Y vamos a analizar en principio los endpoints primarios. El de Aoyama, que es el estudio japonés, incluye hasta 4 metástasis cerebrales. El endpoint primario es la sobrevida, o sea, el agregado de radioterapia craneal total en ese estudio no mejoró la sobrevida. El estudio de Kocher, el europeo, que incluye hasta 3 metástasis cerebrales, con la opción de cirugía, metástasis única o doble si estaban en un mismo lóbulo. Fíjense que el endpoint cambió un poquito sobre vida, pero con Perfman status menor a 2 y realmente fue casi idéntico. El estudio de Chang y el estudio de Brown, los endpoints que se utilizaron fueron diferentes porque fue la evaluación cognitiva. El Hopkins Memory Learning Test, que evalúa más que nada la memoria, sobre todo la memoria reciente. Y el estudio fue positivo para el endpoint, o sea, los pacientes que hacían radioterapia craneal total empeoraban la función cognitiva de una manera estadísticamente significativa. Y es más, si ustedes analizan la sobrevida del estudio de Chang, fíjense que 6 meses versus 15 meses lo que hicieron radiocirugía, pero la verdad, no se pueden leer el trabajo, van a ver que los pacientes que hicieron radiocirugía fueron más tratados que los pacientes que hicieron radioterapia craneal total, o sea que ahí hay un sesgo importante. El estudio de Brown, que se presentó en ASCO en el 2015, 3 meses de diferencia a favor de radiocirugía, pero la diferencia no fue significativa. Por otro lado, está más que claro que cuando agregamos radioterapia craneal total a la radiocirugía, disminuimos la chance de recaída en el sitio tratado, ya sea, fíjense, en el estudio que incluyó cirugía, el 60% de los pacientes operados recaen en el sitio quirúrgico, versus el 30% de los pacientes tratados con radiocirugía recaen en el sitio tratado. Si usted le agregan a eso la radioterapia craneal total, baja prácticamente a la mitad la chance de recaída. Está claro que la radioterapia craneal total trata enfermedad micrometastásica, entonces la recurrencia a nivel cerebral va a ser menor cuando utilizan la radioterapia craneal total. Pero claramente el problema acá es el daño cognitivo, que suele ser irreversible. Ahora, si ustedes eligen hacer radioterapia craneal total, ¿hace falta hacer la radiocirugía? No hace falta la radiocirugía. El estudio de Andrews del 2004 ya mostraba eso. En este caso, el estudio comparó radioterapia craneal total a una dosis un poco más superior a la que hacemos hoy en día. Hoy hacemos un fraccionamiento de 3 por 10, o sea, 30 G. Ese trabajo utilizó 40 G. Una de los comparadores fue radioterapia craneal total más radiocirugía versus radioterapia craneal total solo. Y fíjense que el agregado de radiocirugía no mejoró la sobrevida. O sea, que si ustedes eligen hacer radioterapia craneal total, solamente radioterapia craneal total. No hace falta hacer radiocirugía. La efectividad de la radiocirugía es del 40 al 100%. Uno de los temas ya creo agotado es que muchos oncólogos decían, no, bueno, si el paciente tiene la suerte de sobrevivir 9 meses, 10 meses, bueno, ahí va a tener los problemas cognitivos. No, claramente no. Los problemas cognitivos empiezan muy temprano, a los 3 meses, fíjense arriba, y a los 6 meses ya empeoran y más pacientes van a estar afectados. Perdónenme por el slide, pero yo quiero que se focalicen acá en el medio. Este es un estudio prospectivo observacional multi-institucional japonés de Yamamoto, con una cantidad de pacientes tratados muy interesante, casi 1.200 pacientes, y fíjense, enfóquense en la sobrevida. Él comparó lo que trató hasta 10 metástasis. Los pacientes con una metástasis sola, la sobrevida fue de 14 meses. Los pacientes que tuvieron 2 a 4 metástasis, que fueron 530 pacientes, la sobrevida fue de 10,8 meses. Y de otros 208 pacientes que tenían 5 a 10 metástasis, la sobrevida fue exactamente igual que a los que tenían 2 a 4 metástasis. O sea, ¿por qué no expandir un poco el número de lesiones para tratar la radiocirugía? Yo creo que el tema no es el número, sino es el volumen de la lesión. Si ustedes tienen 10 lesiones de 2,5 centímetros, es peor que hacer un holocráneo, por el volumen a tratar. Bien. ¿Cuál es el estándar hoy en día si uno tiene que hacer radioterapia craneal total? ¿Qué tipo de radioterapia? Este estudio se presentó en el SNO en 2018 y randomizó pacientes, o sea, a lo que era el estándar de ese momento, radioterapia craneal total con memantina versus radioterapia craneal total aplicando hipocampo más memantina.
El hipocampo es la zona que está muy íntimamente relacionada con la memoria, sobre todo con la memoria reciente. Todos los pacientes tenían más de 70, todos de 70 de Karnofsky, todos fueron evaluados por resonancia. La metástasis tendrían que estar alejadas por lo menos 5 milímetros del hipocampo, y por suerte el hipocampo es una zona muy poco afectada por la metástasis. La metástasis del hipocampo solamente representa el 7% del total de las metástasis. Las características de los pacientes en relación a los dos grupos estuvo bien balanceada, y el endpoint primario fue el deterioro cognitivo. Y fíjense, cuando uno evita irradiar los hipocampos, la falla cognitiva disminuye y en una manera estadísticamente significativa. Fíjense cómo la curva empieza a separarse a los 3 meses y adquiere la máxima separación a los 6 meses. Diferencia estadísticamente significativa en disminuir la chance de trastornos cognitivos cuando evitamos el hipocampo, sin modificar la sobrevida ni la sobrevida libre de progresión. Por ello, ellos lo establecen como estándar. Para pacientes con más, digamos, de 3 lesiones, o cuando tengamos que usar radioterapia canal total, uno elegiría evitar los hipocampos junto con la memantina. Ahora, ¿en qué casos podemos diferir la radioterapia, si la podemos diferir, o la radiocirugía? Bueno, ahí tendríamos que evaluar los pacientes con la mutación del EGFR y al translocados y algo de PL1 mayor al 1%. Bueno, estos son los estudios ya conocidos por ustedes con los diferentes inhibidores de tirosina del EGFR. Los de primera generación demostraron ser mejores en sobrevida libre de progresión, en respuesta que la quimio, mejor tolerados. Y ya con eso empezamos a ver, en relación a las metástasis cerebrales, que los pacientes tratados con inhibidor de tirosina tenían menor riesgo de progresión a nivel del sistema nervioso central cuando se los comparaba con la quimio. Después vinieron los de segunda generación, que demostraron ser superiores a los de primera generación en términos de sobrevida libre de progresión, en el caso de afatinib, y para el caso del dacomitinib, sobrevida libre de progresión y sobrevida. Y casualmente, bueno, ninguno de esos dos estudios permitió tratar pacientes con metástasis cerebrales. El Archer, la tasa de recaída, llamó la atención que la tasa de recaída a nivel del sistema nervioso central fue muy baja. Un paciente solo recayó a nivel del sistema nervioso central, y de 5 pacientes que fueron incluidos con metástasis cerebrales, 3 respondieron al dacomitinib, así que parecería ser una buena droga, pero obviamente hay que esperar y evaluar un poco mejor lo que pasa a nivel cerebral con el dacomitinib. Y después, bueno, lo de tercera generación, como el osimertinib, ya un inhibidor diseñado para cruzar barrera hematoencefálica, para no ser sustrato de flujo de las bombas. Y bueno, al compararlo con lo de primera generación, demostró ser superior en sobrevida libre de progresión, incluso en sobrevida. Entonces, hoy en día creo que los estándares serían segunda y tercera generación, con ese plus del osimertinib con buena llegada a nivel del sistema nervioso central y es de ser activo contra la mutación T790M. Entonces, podemos usar upfront en los pacientes con metástasis cerebrales un inhibidor de tirosina quinasa. Bueno, el tema es muy discutido. Ustedes ven en la última columna el valor de la radioterapia, y fíjense que muchos de los trabajos no muestran beneficio, pero la mitad sí muestra beneficio. Y de hecho hay uno, el de Magnusson, que se presentó en Astro del 2017, mostraba de hecho que era deleterio no empezar con la radiocirugía o la radioterapia canal total, y digamos que la sobrevida era mucho menor cuando iniciaban con un inhibidor de tirosina quinasa. Pero bueno, en ese caso, el inhibidor que se usó fueron de primera generación, no se usó inhibidores de tercera generación como disponemos hoy en día. Creo que el estudio por ahí más interesante para analizar es el AURA. El AURA randomizó pacientes progresados a inhibidores de tirosina quinasa con mutación T790M. Fíjense en amarillo, incluyó pacientes con metástasis cerebrales asintomáticas. Y analicemos, digamos, cómo fueron esos pacientes. De los pacientes con enfermedad medible y no medible. Enfermedad medible cuando miden más de 1 centímetro, de acuerdo al criterio RECIST, cuando criterios para Excel mayor a 5 milímetros. 75 pacientes se incluyeron dentro del grupo de osimertinib con metástasis cerebrales y 41 pacientes del grupo de quimioterapia. Pero el 50% de los pacientes incluidos con quimioterapia había recibido algún tipo de radioterapia previa. Y el 40% casi de los que
hicieron osimertinib habían recibido radioterapia previa. Analicemos más que nada lo que tenía enfermedad medible, ¿no? Y los que tenían enfermedad medible fueron 30 para el grupo de OSI y 16 para el grupo de metástasis de quimio. Y fíjense los resultados, la respuesta del sistema nervioso central. Globalmente, la respuesta con osimertinib, 70%, 30% para quimio, con una mediana de tiempo a la respuesta de 6 semanas, lo cual eso es muy importante en sistema nervioso central, porque uno quiere respuesta rápida, porque si no el paciente se deteriora rápido, necesita dosis muy altas de corticoides y difícil control, y con una duración de respuesta de casi 9 meses con osimertinib versus casi 6 meses con quimioterapia. Pero analicemos el cuadrito este. Los pacientes los dividieron en 2 grupos, los que hicieron radioterapia antes de los 6 meses de iniciar de randomizados, o los que hicieron antes de esos 6 meses o no hicieron radioterapia. Y analizaron esos resultados. Dentro del grupo osimertinib, el 64% de respuestas en los pacientes que habían hecho radioterapia dentro de esos 6 meses de la randomización, versus 34% de respuestas en los que no habían hecho radioterapia o los que habían hecho mucho antes de esos 6 meses. Entonces, acá es la primera pregunta. ¿Qué pasó con estos pacientes? O sea, ¿hubo un sinergismo con la radioterapia y el inhibidor? ¿O alguno de estos pacientes presentó ARE, un efecto relacionado con la radioterapia o pseudoprogresión? Porque en general, estos pacientes que habían recibido radioterapia la recibieron 3 meses antes de ser randomizados. Y recuerden que la radioterapia en general, o mismo la radiocirugía, el efecto no es muchas veces rápido, sino más bien es retardado. Acá tienen las curvas de la sobrevida libre de progresión del sistema nervioso central, obviamente favoreciendo a los osimertinib casi 12 meses versus la mitad, 6 meses con quimioterapia. Y fíjense cómo en la población, digamos, global, cuando se analizan pacientes con y sin metástasis, con el osimertinib, cómo se juntan las curvas, ¿no? Parecería ser que realmente tiene actividad, de hecho, equipara casi el pronóstico en relación a los que no tienen metástasis cerebrales, lo cual muestra que obviamente el osimertinib es una buena droga, o sea, tiene buena respuesta a nivel cerebral. Esta es una paciente mía que tenía una lesión del 19, en el 2011 hace radioterapia al pulmón y radiocirugía, una lesión única, que era esta misma localización, con Gamma Knife. Después de tener una muy buena respuesta, 7 años después recae en el mismo lugar, es tratada nuevamente con radiocirugía y la lesión comienza nuevamente a crecer y la paciente experimenta síntomas clínicos. Esa lesión está muy cerca de la zona del habla, empezó a tener trastorno del lenguaje y mi parecia derecha. A este punto, una paciente que ya había hecho 2 veces radiocirugía, lo que se plantea es si es un evento relacionado con la radioterapia, una radionecrosis o no. Por eso le pedí un PET y se hizo un PET con metionina y ustedes ven cómo capta la lesión, lo cual se interpreta como una progresión. Le puse osimertinib, no tenía enfermedad sistémica, entonces le hago biopsia líquida para buscar mutación T790M negativa. No daba para hacer punción lumbar porque se enclava, o sea, tiene desviación de línea media muy pequeña, colapso, se puede enclavar. Entonces, no se lo pude determinar líquido cefalorraquídeo. Le empecé a osimertinib, ¿por qué? Bueno, porque llega muy bien, sin saber si tiene T790M o no, y fíjense la respuesta que tuvo. Pero, casi 11 meses después, vuelve a progresar. Y esto es lo que pasa con el EGFR. No es lo mismo con el LK. En el LK van a encontrar respuestas completas. Y con el EGFR no se llega a respuesta completa. Por lo menos esa es mi experiencia. Y esta paciente ahora se operó, se sacó la lesión. Y por suerte está muy bien. Este es otro problema. Mucho cuidado cuando dan terapia sistémica junto con, ya sea radiocirugía o radioterapia renal total, porque puede aumentar la chance de tener radionecrosis. Y sobre todo aumenta mucho cuando hacen radioterapia renal total. Fíjense cómo aumenta, casi 9%, versus 4% cuando usan solamente la radiocirugía. Y sobre todo cuando usan terapia target tipo inhibidores de tirosinquinasa del EGFR. Cuando la dan concurrente con la radiocirugía, 14% de radionecrosis, versus 5% cuando dan radiocirugía sola. O sea, si van a usar un inhibidor de tirosinquinasa junto con la radiocirugía, córtenlo y retómenlo una semana o 5 días después.
Los inhibidores de tirosina quinasa, por lo menos estos de primera generación, cuando se combinan con quimio, con algún antiangiogénico, mejoran la sobrevida libre de progresión. Todavía los datos no son maduros en sobrevida, con mayor toxicidad. ¿Qué pasa con los pacientes con metástasis cerebrales? La verdad que no pasa demasiado. Cuando le agregan un antiangiogénico tipo bevacizumab, no cambia la sobrevida libre de progresión y la respuesta. Así que no sería útil combinarlos, por lo menos, con los inhibidores de primera generación. Conclusiones con EGFR mutado y metástasis cerebrales. Los inhibidores de tirosina quinasa de EGFR tienen eficacia, pero su uso upfront es aún controversial. Porque recuerden que la mayoría el FLAURA, el AURA, todos los estudios, digamos, no solamente incorpora pacientes con metástasis cerebrales asintomáticas o previamente tratadas. Entonces es muy difícil evaluar eso. Si tengo un paciente sintomático con metástasis cerebral única, tratamiento cirugía o radiocirugía. ¿Y por qué radiocirugía? Recuerden el segundo del diapositivo. Recae menos cuando uno hace radiocirugía que con cirugía. Y después se sigue con un inhibidor de segunda o tercera. Sintomático, hasta 4 metástasis, radiocirugía. La radioterapia craneal total, recuerden que no mejora la sobrevida, trae trastornos cognitivos serios y después, recuerden, se retoma el inhibidor. No darla junta por el aumento de radionecrosis. Más de 4 lesiones, el estándar sería radioterapia craneal total evitando hipocampo junto con mantina, considerar radiocirugía en menos de 10 lesiones, tener en cuenta lo que dije antes, más el volumen que el número, y después un inhibidor de segunda o tercera. Cuidado cuando se combina el inhibidor con radioterapia o radiocirugía. Yo creo que en asintomáticos uno puede usar el osimertinib. Lesiones chicas, asintomáticos, uno tiene que animarse a usar el osimertinib upfront, pero seguir al paciente, por ejemplo, una resonancia a los 2 meses, no dejar pasar mucho tiempo. ¿Qué pasa con los ALK? Yo creo que con los ALK la cosa está más clara, ¿no? Hoy en día tenemos el nuevo jugador, incluso ya el crizotinib pasó a ser el peor de todos, fue barrido por todos los inhibidores de segunda y tercera generación. Acá le incorporé en la última columna los datos del Crown presentados en ESMO de este año, donde claramente demuestran ser mejores en sobrevida libre de progresión, quizás un poquito más de respuesta. Los datos de sobrevida todavía son inmaduros. Veamos qué pasa en cerebro. En cerebro, los pacientes con enfermedad medible, la verdad es que las tasas de respuesta son muy buenas, son casi equiparables a las sistémicas, ya sea brigatinib, alectinib o lorlatinib. 82% de respuesta, 71%, de 14 pacientes que respondieron, 12 respuestas completas. La verdad que es espectacular. Y esto es lo que uno ve en la práctica. Cuando trata upfront los pacientes con inhibidor, las respuestas son rápidas y realmente muchas veces llegamos a respuesta completa. Es un panorama diferente al EGFR, con sobrevida libre de progresión del sistema nervioso central de más de 2 años. Acá, bueno, esto rápidamente, el lorlatinib es efectivo incluso en metástasis cerebrales en pacientes ya fuertemente pretratados, incluso con más de 2 líneas de inhibidores, con quimioterapia, tasa de respuesta en el sistema nervioso central 53%. Y la aprobación que tenemos hoy en día con el lorlatinib es esa, ¿no? Después de la progresión a un inhibidor de segunda generación. Bueno, las conclusiones de ALK es más fácil. Los pacientes de ALK positivo llevan una sobrevida prolongada debido a las múltiples opciones de inhibidor de tirosina quinasa y la secuenciación. Alectinib, brigatinib, seretinib, superiores a criso en sobrevida libre, y acá le agregamos lorlatinib también, superiores a criso en sobrevida libre de progresión, respuesta del nivel del sistema nervioso central, resultados no maduros en sobrevida. El seretinib no es superior a brigatinib y alectinib, es más tóxico y encima tiene menos actividad del sistema nervioso central, por eso es el que por lo menos para mí queda medio último en la fila. El lorlatinib es muy activo luego de una falla a 1 o más, es en primera línea, en segunda o en tercera línea, muestra muy buena actividad. Entonces, los pacientes con metástasis cerebrales sintomáticos o asintomáticos, podemos retrasar el tratamiento local y comenzar tratamiento upfront con un inhibidor de tirosina quinasa del ALK, ya sea de segunda o tercera generación. Recuerden que para el crizotinib, el talón de Aquiles es el cerebro, el 50% recae a nivel cerebral, así que el criso no es muy activo para el sistema nervioso central.
Este es un paciente mío que debuta con 5 metástasis cerebrales en septiembre del 2017. 2 lesiones, una en cada pulmón, muy chiquititas, no era muy difícil llegar con una biopsia guiada por TCO, o mismo por fibrobronco. Entonces, y como la lesión occipital derecha que tenía era realmente voluminosa, decidimos sacarle la lesión occipital derecha y hacer radiocirugía a las 4 lesiones que le quedaban. Hace radiocirugía en octubre del 2017, empieza HIV positivo, empieza carboplatino pemetrexed, con respuesta, mantiene después el pemetrexed de mantenimiento y 11 meses después de la radiocirugía, está nuevamente con trastornos del habla, hemiparesia del lado derecho, resonancia, y esto es lo que se veía en la resonancia de control. Las lesiones habían aumentado de tamaño, incluso había aparecido una nueva acá, chiquitita, en el frontal derecho. Entonces, acá, la verdad que se me plantearon varias dudas, decir, ¿qué hago con este paciente? EGFR negativo, AL negativo, RO negativo, BRAF negativo, PL1 del 3% nada más. Entonces, claro, este paciente de alguna manera necesitaba corticoides, pero si le pongo corticoides, la segunda línea mía que había elegido, que iba a ser la inmunoterapia, la chance de respuesta va a ser menor. Entonces, lo que hice fue ponerle Avastin. Le puse, obviamente, el Avastin se lo di yo, 2 aplicaciones de Avastin, 5 miligramos kilo cada 2 semanas, junto con pembrolizumab. La respuesta que tuvo fue espectacular. Este paciente sigue vivo, se redujeron todas las lesiones sin hacer otro tipo de tratamiento. En enero de este año hizo una neumonitis, entonces le tuve que suspender el pembro. Ahora está en control sin tratamiento, manteniendo respuesta. Gracias al Avastin, fíjense la respuesta. Esta ahora prácticamente está igual. Respuesta rápida en 2 meses, fíjense lo que era antes, en octubre del 18. ¿Cuál es la evidencia de usar inmunoterapia en metástasis cerebrales? Bueno, estamos viendo en la práctica, estamos empezando a ver pacientes que responden a la inmunoterapia. Teniendo metástasis cerebrales, las lesiones empiezan a achicarse con la inmunoterapia. Tengo algún paciente con diseminación meningia, con muy buena respuesta a inmunoterapia. Acá tenemos fase 2 reciente. La verdad que no es de la vida real. ¿Por qué no es de la vida real? Porque los criterios de selección son muy cerrados. Mayores de 18 años, con un ECOG menor de 2, sin síntomas neurológicos, sin corticoides, con una expectativa de al menos 3 meses. Usaron los criterios RECIST para evaluar respuesta, quizás los criterios para evaluar respuesta del sistema nervioso central, los más recomendables serían los RANO, y solamente incluyeron pacientes con metástasis de 5 a 20 milímetros. Los que tenían más de 20 milímetros, primero la trataron con radiocirugía y después los metieron al estudio. Permitía pacientes que habían recibido, más de 2 semanas, antes de 2 semanas de radioterapia, fueron, 42 pacientes al final fueron tratados, 37 en la corte 1. Corte 1 era con PL1 igual o mayor a 1%, y la corte 2, 5 pacientes con PL1 negativo o no evaluables. Estas son las características de los pacientes. La verdad que lo que me llamó la atención, que incluyeron muchos pacientes con alteraciones moleculares. Si contamos los EGFR mutados, ALK translocados, y casi un 20% de los pacientes tenían algunas mutaciones que sabemos que por ahí no son los que más van a responder a la inmunoterapia, pero fueron incluidos. El pembrolizumab se utilizó en un esquema no tan habitual, 10 miligramos kilo endovenoso cada 2 semanas hasta 2 años, y acá tienen las respuestas, 30% de respuestas, lo que casi equiparó las respuestas sistémicas, ¿no? Pero son pacientes súper seleccionados. Pero este estudio muestra que la inmunoterapia puede ser activa en el sistema nervioso central. Y lo importante es el tiempo de la respuesta, 1,8 meses, muy parecido a lo que era el inhibidor de tirosina 1,6 meses. Y fíjense, la sobrevida libre de progresión no fue buena, 2 meses, pero la sobrevida 10 meses. Muchos de estos pacientes, 30% de estos pacientes habían recibido más de 2 líneas de quimioterapia, ahora eran fuertemente pretratados. No hubo diferencia estadísticamente significativa entre la expresión del PL1 y respuesta ni sobrevida libre de progresión.
los pacientes con PL1 mayor o igual al 1 en células inmunes o estromales tuvieron mayor sobrevida que los que tuvieron menos de 1% de PL1, 11 meses versus casi 3 meses. En cambio, la sobrevida fue numéricamente mayor en los pacientes con PL1 mayor al 1% cuando se midió en la célula tumoral, pero no alcanzó la significación estadística, 11 versus 5 meses. Lo único que muestra este estudio es que la inmunoterapia puede ser activo en el sistema nervioso central. Acá el tema son los corticoides, ¿no? Y por eso el ejemplo que le di antes, cómo manejar eventualmente esos tipos de pacientes. Recuerden que para evaluar respuesta al sistema nervioso central utilizamos los criterios RANO. Los criterios RANO, para tomar enfermedad progresiva no tiene que aparecer una nueva lesión, no tiene que deteriorar el estado clínico, tiene que aumentar más del 20% el diámetro de la lesión, y en cambio para interpretarlo como respuesta tiene que disminuir más del 30% el tamaño de la lesión y estar estable en relación a la clínica y a los corticoides que reciben. Los IRANO son cuando usamos la inmunoterapia, son criterios establecidos para evaluar pacientes que reciben inmunoterapia. Y acá lo que yo les quiero mostrar es lo siguiente, que obviamente no tiene que empeorar clínicamente, ¿no? Pues si empeoran clínicamente y eso no está relacionado con un efecto comórbido o alguna medicación concurrente, como un anticonvulsivante y demás, no se interpreta, digamos, como progresión. Y si aparece una lesión aislada, tampoco se interpreta como progresión. Hay que hacer otra resonancia a los 3 meses. O sea, en resumen, para poder medir respuesta a nivel cerebral hay que esperar 6 meses cuando se utiliza la inmunoterapia para tomarlo como progresión. Acá dar un ejemplo típico, fíjense esta lesión, es una típica lesión meningia. Típica lesión meningia. ¿Ven? La colita dural parece un meningiomita, ¿eh? Esto es meningio. Recibe este pretratamiento, este es un melanoma con pembro. Fíjense, recibe el pembro, aumenta el tamaño de lesión a los 3 meses, a los 6 meses empieza a achicarse y a los 12 meses se ve más chica todavía. Entonces, por eso hay que esperar 6 meses cuando usamos inmunoterapia para evaluar respuesta a nivel cerebral. Esa fue la última, espero no haberme extendido demasiado. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente tu presentación. 2 cosas mientras que Gonzalo se prepara, entonces te pido si dejas de compartir pantalla. Una, invito a todos a hacer las preguntas, aprovechen que tienen todos los líderes de opinión esta noche, así que exprímanlos, manden todas las preguntas que quieran por la página. Y la otra, les recuerdo más o menos a los expositores mantener el tiempo, así que Gonzalo, todo tuyo, y después volvemos con las preguntas para Alejandro. Gracias, Ale. Hola, buenas noches. Muchas gracias para todos los organizadores por la invitación. Yo voy a hablar de nuevos biomarcadores en cáncer de pulmón y un poco la idea es repasar un poco la evidencia que ya hay, aclarar algunas situaciones con biomarcadores ya conocidos y hablar un poquito del futuro. Esto va a ser un poco breve y obviamente no abarcar todos los biomarcadores porque es francamente imposible, ¿sí? Estos son mis conflictos de interés. Bueno, cuando hablamos de biomarcadores en cáncer de pulmón, más que nada, como la charla está enfocada a las que siguen inmunoterapia y quizás es lo que menos se habla, voy a enfocar la charla sobre todo en biomarcadores de inmunoterapia y acá tenemos que comprender, digamos, 2 grupos importantes que tienen que ver con lo que son biomarcadores asociados al tumor. Puntualmente, obviamente, son heterogéneos y también tienen una heterogeneidad temporoespacial de acuerdo a la metástasis, a las diferentes localizaciones de la enfermedad. Para eso tenemos claramente el PL1, el TMB y lo que son la carga de neoantígenos, la aparición de fibras moleculares, expresión de HLA, otros checkpoints que pueden ser de interés, como el LAG3, TIGIT, etc., el rol de los TILs o alteraciones genómicas que comprenden el tumor puntualmente, y también, de manera muy importante, algo que no le damos a veces mucha notoriedad, son los biomarcadores que dependen del huésped o host, que dependen más de la situación inmunológica del paciente, ¿no? Y las características, si el paciente está con un cuadro de inflamación por su enfermedad oncológica o cuadro de inmunosupresión,
el performance status, el estatus de la microbiota intestinal, comorbilidades y otros más. Esto interaccionan y se complementan mutuamente para poder lograr un tipo de respuesta inmune. Para eso me parece muy interesante este concepto de lo que es el inmunograma. Creo que este inmunograma está ya sectorizado e incompleto, pero uno podría tratar de abarcar todos los ejes que comprenden que hace una buena respuesta antitumoral, que tienen que ver claramente en parte, porque no hay un biomarcador que pueda predecir la respuesta o el outcome de los pacientes por sí mismo, sino este conjunto de biomarcadores que puede ser la expresión de PDL1, la infiltración de linfocitos T para que puedan actuar sobre el tumor en ese momento, el estado inmunológico del paciente, como les conté, la carga mutacional y cómo se reconoce al tumor como algo ajeno, también obviamente la expresión de biomarcadores, interferón gamma y otras firmas, cómo juega y qué rol tiene el metabolismo sobre el microambiente tumoral, y también factores solubles, quimioafectantes, etc. Con todo esto en cuenta, vamos a poder, algunas cosas son medibles en la clínica, otras mucho más difíciles, tener una idea cuando tomamos una decisión con un paciente. Para pasar algunas cosas del PDL1, que a veces quedan un poco inconclusas, muy importante saber que hay diferentes clones de PDL1, que cada uno de estos clones tiene una plataforma específica en la que debe ser corrido este ensayo para poder cumplir con los estándares de calidad y para que esto pueda ser, digamos, reproducible y llevar a una acreditación de ser un diagnóstico aprobado y certero, por lo cual la inmunohistoquímica manual no es una opción en este contexto, tiene que ser hecho dentro de estas plataformas, que tienen diferentes epítopes y diferentes formas de ser medidas, casi todos miden las células tumorales, pero en algunas plataformas, como puede ser la de Roche, hubo varios trabajos que miden células tumorales inmunes, que hay diferentes puntos de cortes y que tienen diferentes estatus para probatorios, ¿sí? En este contexto hubo múltiples trabajos que trataron de ver cuál es la concordancia de estos anticuerpos, y para hacer una historia larga corta, hay una buena concordancia en general entre los anticuerpos, a excepción del SP142, ¿sí? Que subreporta, digamos, la expresión de PDL1, ¿sí? Para el SP263, el 28.8 y el 22.3, que son los otros que se utilizan más frecuentemente, hay una concordancia muy alta. Y sobre todo entre patólogos, hay una alta concordancia para poder describir la expresión de PDL1, categorizar la expresión de PDL1 en las células tumorales, pero franca discordancia a la hora de poder caracterizar células inmunes. También es importante tener en cuenta la heterogeneidad temporespacial de estas lesiones. Hay una concordancia global entre el primario y la metástasis de un 75% en este trabajo bastante reciente. Sobre todo lo que muestra es que el nivel de concordancia es mayor en los extremos, ¿sí? Para decir que PL1 es negativo o menor a 1% o en más del 50%, y un nivel mayor de discordancia en el rango intermedio. También es importante que pueda haber heterogeneidad intratumoral, o sea, dentro de un mismo tumor, y sobre todo, por ejemplo, el mismo paciente hay dos tacos distintos, una concordancia del 54%. Es importante porque en algunos de estos trabajos mostraban que había un 8% de estos casos un cambio en criterio oncológico. Tratar de encontrar la muestra más representativa. También hay heterogeneidad intertumoral, ¿sí? Y hay heterogeneidad en tiempo, sobre todo en lo que es una primaria, una recaída posterior, sobre todo si mediaron tratamientos intermedios, como pueden ser bien claramente que pueden incrementar la expresión de PDL1, como puede ser la radioterapia o algunos tipos de quimioterapia. Entonces, PDL1 es un biomarcador continuo y se debe ser tratado muy distinto que un biomarcador binario, como puede ser las mutaciones de GFR, mutado o no mutado, BRAF mutado o no mutado, o ALK arreglado o no arreglado. Esto es un continuo. Nosotros, para poder pasar la práctica clínica, necesitamos claramente que este biomarcador categorizarlo en diferentes cuartilos, tercilos, decilos, o lo que sea de acuerdo al diseño del estudio clínico. Es importante, aunque este estudio es el Keynote 042, muestra que a mayor expresión de PDL1 hay un mayor beneficio con una reducción en hazard ratio. También teniendo en cuenta que este estudio tenía un enriquecimiento para pacientes con PDL1 más del 50%. Ahora, cuando categorizamos, por ejemplo, en este estudio,
los biomarcadores, si dejamos de tratarlo de forma continua y hacemos, por ejemplo, PL1 en un rango de 1 a 49, vemos que ese beneficio de inmunoterapia sola se pierde en análisis exploratorio de subgrupos y se mantiene solo en el grupo de PL1 más del 50%. Los diferentes trabajos han llevado a entender que aquellos pacientes que tienen expresión de PL1 más del 50% pueden beneficiarse de anticuerpos monoclonales contra PD1 o PL1 en monoterapia. También, interesantemente, se ha aprobado, más allá de la aprobación que tiene pembrolizumab hace mucho tiempo, la aprobación de atezolizumab con el Empower 110, y en este estudio, importante, como les había comentado, el SP142 es el anticuerpo que quizás peor performa en cáncer de pulmón. Evaluaron también cómo le iba a los pacientes de acuerdo a la clasificación con otros tipos de anticuerpos, usando el 22C3 con plataforma DACO o el SP263 con plataforma Ventana. Y veían que el beneficio se mantenía independientemente del tipo de anticuerpo que se usaba, cuando se categorizaba utilizando estos anticuerpos con células tumorales más del 50%. Como pueden ver acá, en este estudio también vieron que el grado de discordancia para clasificar como alto expresor de PDL1, había un 20% de pacientes que se podían clasificar como más del 50% utilizando la plataforma 22C3, solamente un nivel de concordancia del 28% de este estudio. En cambio, cuando veíamos el 22C3 y el SP263, por ejemplo, que ya mostraron en el estudio Blueprint, que tienen un alto nivel de concordancia, pueden ver que hay un overlapping en la clasificación de estos tumores como altos expresores. Este valor de PDL1, si bien es importante para la monoterapia, cuando se combina con quimioterapia parece perder fuerza, ¿no? Entonces sabemos que tantos estudios de combinación para escamosos como para adenocarcinomas, por ejemplo acá tenemos el Keynote 189 con pembrolizumab o el Checkmate 9LA con nivolumab, tenga tanto expresión de PDL1 negativa o menor al 1% como más del 50% y un beneficio en todos los grupos. Mostrando que si bien, digamos, puede ayudar a la selección de tratamientos en monoterapia, en combinación ya pierde un rol o pierde potencia. Si bien a mayor nivel de expresión de PDL1 parece que los pacientes tengan mejor outcomes también. Ahora, inclusive dentro de esta variación continua, en los pacientes más del 50% parece haber una diferencia en estudio retrospectivo multicéntrico en aquellos que son que tienen tumores que tienen expresión de más del 90%. Este estudio muestra que en ese subgrupo de pacientes hay una tasa de respuesta del 60% comparado con un 32% en pacientes con expresión del 50 a 90%. Sabemos que en el global más o menos hay una tasa de respuesta del 45%. Eso se trasladó también a supervivencia libre de progresión y sobrevida global. Entonces, hay su grupo de pacientes dentro de los otros expresores, que son los que digamos hiperexpresores, que pueden beneficiarse aún más de pembrolizumab en monoterapia, como en este estudio, por ejemplo. Tenemos muy poco entendimiento de cuáles son los determinantes moleculares genómicos que llevan o pueden modificar la expresión de PDL1. Es un trabajo de Giuseppe Lamberti, publicado este año en Annals of Oncology, donde muestra, digamos, estas son las ganancias y pérdidas en brazos cromosómicos, mostrando, por ejemplo, la pérdida del 9P, sobre todo en 9P24, donde está el gen CD274 que codifica para PDL1, se correlaciona claramente cuando hay una pérdida, digamos, homocigota o heterocigota de este brazo, una menor expresión de PDL1, ¿sí? Al mismo tiempo, también una menor tasa de respuesta, ¿sí? Con inhibidores de checkpoint. Algo que está bastante en boga también que tiene que ver son los determinantes moleculares, por ejemplo, las conmutaciones que pueden haber, por ejemplo, en KRAS y eficacia en inhibidores de PDL1. Entonces se reportó hace varios años por Sculis y su grupo de Lendy Anderson que en esos pacientes que tienen mutaciones de KRAS con TP53 tienen mejores outcomes que los pacientes que tienen mutaciones de KRAS solo. Ahora, un subgrupo de pacientes que tienen mutaciones de KRAS con STK11 o el LKB1, que es el mismo sinónimo, tienen una bajísima tasa de respuesta, ¿sí? Unos años más tarde también se terminó de entender un poco por qué este subgrupo de pacientes donde hay pérdida de LKB1 participa indirectamente en la regulación de la vía SIGA-STING, que es una vía citosólica de activación de genes asociados a interferón gamma, que se da por cuando hay ADN citosólico o infecciones virales. En cáncer, generalmente hay ADN citosólico que activa esta vía. Cuando hay pérdida de LKB1 STK11, hay una desregulación de este sistema, hay una sobreexpresión de algunos factores de transcripción como DNMT1 y SH2 que bajan la regulación de STING y hacen que este tumor tenga baja expresión de genes asociados a interferón, incluso PDL1.
Entonces, una de las razones por las cuales estas conmutaciones pueden afectar la respuesta a inmunoterapia. Sin embargo, el rol del STK11 y otro gen que se llama KEAP1 en pacientes que no, digamos, en pacientes, digamos, globalmente, no necesariamente asociados a mutación de KRAS, no parece impactar en el beneficio que pueden tener los pacientes a tratamientos. Este estudio hecho con STK11 y KEAP1, en el Keynote 042, muestra que los pacientes con STK11 mutado o KEAP1 mutado se siguen beneficiando del tratamiento con inmunoterapia. Sin embargo, este estudio no evaluó cuál era el outcome de los pacientes que tenían conmutaciones con KRAS, como mostré antes. Entonces, todas cosas que empiezan a aparecer y que tenemos que empezar a tener en cuenta, si bien esto todavía son exploratorios, no son decisivos para elegir las terapias de los pacientes. También es muy importante tratar de diferenciar cuál es la expresión intrínseca de PDL1 de la que es inducida por una respuesta inflamatoria, una respuesta antitumoral inflamatoria. Y sabemos eso muy bien de aquellos tumores que son dependientes de oncogenes claros, que tienen baja tasa de respuesta y baja inmunogenicidad, como puede ser EGFR, ALK, ROS y RET. En estos casos, esto es muy importante tener en cuenta, en un estado fisiológico, cuando hay expresión de interferón gamma y hay activación de la vía de interferones, hay señalización río abajo de la vía JAK-STAT. Y esta vía es la que incrementa la expresión de PDL1, ¿sí? Favoreciendo la transcripción de este gen y la expresión de PDL1 en la membrana. Sin embargo, la activación de ciertos oncogenes, como puede ser EGFR o ALK, indirectamente o directamente pueden activar la vía JAK-STAT, y también puede inducir la expresión de PDL1, pero de una manera intrínseca dependiente del oncogen, y no dependiente de una, como digamos, reaccionario a una respuesta inmune que está dando en ese momento. Con lo cual, aunque haya expresión de EGFR en tumores EGFR mutados, o ALK reglados, o ROS1 reglados, o RET reglados, aunque puede haber esta alta expresión, como por ejemplo en ROS1, la tasa de respuesta y el beneficio clínico de estos pacientes es muy bajo. A diferencia de otros tumores, donde evidentemente hay oncogenes, pero que tienen tumores asociados al tabaquismo, o genes que están conmutados en pacientes que tienen otros factores de riesgo y otra inmunogenicidad, como KRAS y BRAF, que pueden igualmente tener alta tasa de respuestas. Entonces, muy importante. EGFR con más del 90% de PD1 recibe un inhibidor de EGFR y no debe recibir inmunoterapia. Esa expresión no necesariamente refleja una activación por una activación inmune. Continuando con el TMB, es la carga mutacional. Esta carga mutacional tumoral, para definirla, es el número de mutaciones somáticas, o en algunos casos inserciones o deleciones, en regiones codificantes, o sea, en regiones como el exoma, por megabase de ADN, ¿sí? Y todo esto muy lindo, la idea es como que hay más mutaciones, por lo cual hay más proteínas con aminoácidos que no deberían tener, con lo cual son proteínas que no deberían ser reconocidas como foráneas para el cuerpo, para el sistema inmune. Cuando se presentan, en una presentación ideal, todas estas proteínas se presentan, eso genera inflamación. Ese era el paradigma del TMB. Lamentablemente, eso no sucede porque no todas las mutaciones, primero, generan proteínas presentadas que son inmunogénicas. Al mismo tiempo, las mutaciones que son subclonales, por ejemplo, pueden generar algún tipo de presentación antigénica para un subclon, pero no para el resto del tumor, a diferencia de mutaciones troncales. Y hoy en día lo que tenemos que tener más en cuenta es otros factores, como puede ser la diversidad de complejos mayor de histocompatibilidad, la carga antigénica más que la carga mutacional, y la diversidad del repertorio de receptores de linfocitos T, para poder generar una buena respuesta inmune que sea dependiente de una alta carga mutacional. Esto es muy importante, hay diferentes plataformas, todas con puntos de corte distintos, nadie sabe bien cuál es el punto de corte que tenemos que usar cuando usamos diferentes plataformas, y esto es un trabajo que hizo Natalie Bowes en Dana-Farber, donde armonizó las diferentes plataformas, como por el panel de Dana-Farber, el MSK Impact Panel, Foundation, o lo mismo comparado con Exoma hecho por TCGA, y mostró, digamos, que a medida que uno va aumentando el percentilo acumulado, va aumentando la tasa de beneficio clínico durable, ¿sí? Ahora, si nosotros agarramos cada una de estas armonizaciones y dividimos el TMB por decilo, vemos que hay verdaderamente una heterogeneidad en el tipo de beneficio clínico que no depende necesariamente del decilo donde estemos colocados. Aunque queda claro que esos pacientes que tienen alto percentilo de TMB son los pacientes que para ahí se pueden beneficiar un poco más. Para darles una idea,
al valor de TMB que se da, por ejemplo, en Foundation Medicine para diferentes aprobaciones, que es valor de 10, es un percentil 70 en esta plataforma. Con lo cual es ahí todavía valores mucho más altos que pueden percentilar el 90%, arriba de 18, por ejemplo, en esta plataforma, en otras plataformas parecido, que pueden también ser subrogantes de por ahí mayor beneficio clínico. Eso todavía queda en estudio. También es interesante que no hay una correlación, o sea, hay una correlación estadísticamente significativa, pero no fuerte, entre el valor de TMB y el PDL1, y parece comportarse como biomarcadores más independientes, aunque pacientes que tienen alto TMB y alto PDL1 también pueden responder un poco mejor. A diferentes valores de TMB tampoco hay una diferente proporción del nivel de expresión, no hay una diferente proporción de expresión de PDL1 en este grupo de pacientes. El TMB al principio había impactado en análisis subgrupos del Checkmate 0.26 y después en Checkmate 2.27 o el mismo 0.32 en cáncer de pulmón de células pequeñas. Cuando vamos a ver trabajos de combinación con inmunoterapia, como puede ser en el Keynote 189, ni el valor de TMB en sangre ni en tejido tiene un impacto en el pronóstico de estos pacientes. Para ir cerrando, hay otros biomarcadores que están empezando a aparecer, caracterización mucho más en profundidad de lo que es el microambiente tumoral y el infiltrado tumoral por linfocitos T citotóxicos y otros tipos de linfocitos. Esto es muy importante, el advenimiento de las plataformas multiplexing para poder hacer múltiples inmunohistoquímicas en un mismo parado, un mismo revelado, y poder ver la interacción de las células tumorales, por ejemplo acá en violeta, con PL1 en amarillo y otras subpoblaciones linfocitarias que pueden tener algún tipo de error. También empieza a desarrollarse la radiómica para poder predecir en las lesiones, de acuerdo a la densidad de ese tipo de lesión, cuál es el infiltrado inflamatorio que tiene, pudiendo unir, desglosando los píxeles, que tienen estas imágenes con secuenciación de ARN, la expresión del infiltrado linfocitario. Esto es muy interesante, en algunos trabajos, y esto está avanzando para poder caracterizar esto de forma no invasiva. También es importante los factores del huésped, tener en cuenta el estado inmunitario del paciente. Hay factores pronósticos como el Lipid Score, donde ven la relación de neutrófilos y linfocitos sumado al LDH, y clasifica a los pacientes en bueno, intermedio y pobre pronóstico, y podemos ver que a tratamiento de respuesta inmune, como los pacientes que tienen alta relación y LDH mayor al límite normal tienen peor sobrevida que los pacientes que no tienen esto. Y esto también es un factor pronóstico que nos puede ayudar en la toma de decisiones. También hay cada vez más evidencia sobre el rol de la inmunosenescencia y linfocitaria, también sobre el rol de la microbiota intestinal y el uso de antibióticos. Son unos trabajos retrospectivos que sugieren que el uso de antibióticos puede ser detrimental en pacientes previo al inicio de inmunoterapia, esto todo por variarse respectivamente, y el rol de los corticoides, que más que nada reflejan en este grupo de pacientes tratamiento por síntomas que pueden ser de mal pronóstico también. Sin embargo, también la clínica soberana, y más allá de los biomarcadores que hablamos, tanto tumorales como el host, el paciente es el que tenemos enfrente en el consultorio, y tener en cuenta que el performance status es un determinante fundamental para esto. Trabajo de Joao Alessi, publicado este año, mostrando pacientes que tienen un ECOG igual a 2, tienen menor, obviamente, tasa de respuesta, pero hay algunos que todavía pueden beneficiarse, un 25% contra un 43%, menor expectativa de supervivencia 7 meses versus 20 meses, en el grupo de ECOG 0,1. Y con esto, un poco las perspectivas futuras, con el rol de las combinaciones, es que vamos a tener que empezar a ver de una manera mucho más holística estos biomarcadores, teniendo en cuenta el epigenoma, el microbioma, metaboloma, el proteoma, el transcriptoma, el genoma, también obviamente el paciente, las imágenes, el entorno social, el acceso que tiene el paciente, para poder de una forma holística poder tomar la mejor conducta en los años que vienen con todas las combinaciones que se están empezando a desarrollar. Con esto quería cerrar, invitándolos a aprovechar el espacio para invitarlos al Comité Argentino Molecular de Tumores Torácicos, que organizamos el Grupo Argentino de Oncología Torácica, próximo es el viernes 20 a las 14 horas. Para presentarlo, por favor, ingresen a este link, o para participar, envíen un mail a comite.molecular@gmail.com. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo, estaba muteada, perdón. Sumamente interesante todo lo que planteaste, y seguramente va a dar para discusión después. Ahora es mi turno, voy a hacer la presentación yo, voy a compartir, a ver si me sale. Ahí está.
Bueno, en los próximos 15 minutos mi objetivo es repasar con ustedes los datos de inmunoterapia en pacientes PDL1 negativo y mostrarles la evidencia que hay a favor del tratamiento con inmuno en estos pacientes. El desarrollo de pembrolizumab se inició ya por el 2015, sobre todo enfocado en los pacientes con PDL1 positivo, en segunda línea, de hecho es la aprobación que tiene pembrolizumab en segunda, y después empiezan a aparecer los datos de pembrolizumab en primera, monodroga para pacientes que expresaban más de un 50% de PDL1. Hasta que empiezan a aparecer los datos del 021 en corte, en una de las cortes, donde el desafío fue incluir pacientes PDL1 negativo, también de 0 a 100, en combinación de pembrolizumab con quimioterapia. Este estudio fue positivo y alentó, nos animó a seguir con el desarrollo. Después se publica el Keynote 189, donde también la combinación de pembrolizumab en primera línea junto con quimioterapia se probó en los pacientes que expresaban PDL1 de 0 a 100 y tenían histología no escamosa. Para después llegar la publicación del 407 con el mismo diseño para histología escamosa y más tarde el 042, pero es solamente con pembrolizumab monodroga en pacientes con PDL1 positivos. En este escenario yo me voy a referir solamente a los trabajos que incluyeron pacientes PDL1 negativos en las 3 drogas más desarrolladas actualmente, el Keynote 189, el 407, con Nivo el 227, que está aprobado por FDA, pero no está aprobado por ANMAT todavía, el 9LA en la misma situación, y el Empower 150. Con respecto a los estudios de pembrolizumab, el primero que vamos a compartir es el Keynote 189, que ustedes recuerdan el diseño, sencillo, 2 ramas, pembrolizumab combinado con el estándar de quimioterapia, seguido de mantenimiento con pembrolizumab y pemetrexed versus hacer quimioterapia sola. Ingresaban pacientes con histología no escamosa, sin mutación y con cualquier valor de expresión de PDL1. Algunas cositas para marcar: el tratamiento era por 2 años, la rama control podía cruzar de ramas si tenía progresión de enfermedad, y los objetivos primarios de este estudio fueron sobrevida global y sobrevida libre de progresión. Un 30% de los pacientes incluidos en el ensayo eran PDL1 negativo, menor al 1%. Esta es la actualización de ASCO de este año, donde vemos que el estudio sigue siendo positivo para la población general, con un hazard de 0,56, y cuando nos focalizamos en la población PDL1 negativo que recibió la combinación, también es altamente beneficiosa. El hazard en esta población es de 0,51, con un intervalo de confianza que no incluye al 1, por lo cual es intervalo estadísticamente significativo. Cuando lo ponemos en perspectiva, un poco con lo que marcaba Gonzalo antes, vemos que los pacientes altos expresores, que va a hablar Lorena ahora, más del 50%, tienen un hazard de 0,59, 0,66 para los que están entre 1 y 49, pero los pacientes PDL1 negativo tienen un hazard de 0,51, o sea, un poquito más bajo o similar a los pacientes que expresan más del 50% del PDL1, dando cuenta del beneficio del tratamiento combinado en esta población. Lo mismo sucede cuando hablamos del otro endpoint, de la sobrevida libre de progresión, donde el hazard para los pacientes PDL1 negativos es de 0,77, también con un intervalo de confianza menor al 1, y la sobrevida libre de progresión 2, que es el endpoint que nos ayuda a medir el impacto del crossover, digamos, también es bajo, es de 0,47. Quiere decir que hacer pembrolizumab en la primera línea es mejor que hacer el pembrolizumab al crossover. Si pudiéramos elegir y acceder en todos, ¿no? Por supuesto. En el gráfico de barras que tienen sobre la derecha, tienen remarcada la población también menor al 1%, y vemos que la tasa de respuesta también es superior cuando usamos la combinación de pembrolizumab con quimioterapia versus hacer quimioterapia sola. Un 33 contra un 14%, más que duplica la tasa de respuesta. Eso eran pacientes con histología no escamosa. Con respecto a los pacientes con histología escamosa, de un diseño muy similar, es el Keynote 407, donde pacientes con enfermedad avanzada, con cualquier valor de expresión de PDL1, eran randomizados a pembro con carbopacli o natpacli por 4 ciclos versus hacer quimioterapia solamente. El mantenimiento acá era solamente con pembrolizumab, porque no es factible sostener el taxano por el mantenimiento, no está demostrado aparte, versus hacer placebo, y también permitía el crossover. Los mismos objetivos primarios que el Keynote 189, sobrevida libre de progresión y sobrevida global, y la tasa de pacientes PDL1 negativo también era similar, alrededor del 30%, que es más o menos lo que uno esperaría encontrar en la vida fuera de los ensayos clínicos.
Con respecto a este estudio, se actualizó en ESMO del año pasado y se publica en el JTO hace muy poquito, fue positivo en términos de sobrevida global para toda la población, y cuando ustedes ven desglosada la sobrevida según la expresión de PDL1, vemos en la figura B, que son los pacientes PDL1 positivos, donde el beneficio en sobrevida global se mantiene, pero cuando acá vemos a los pacientes PDL1 negativos, las curvas se tocan, se balancean un poco, y en esta situación el intervalo de confianza involucra al 1, por lo cual esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Esta es la sobrevida libre de progresión y la sobrevida libre de progresión 2 para la población global y para la población menor al 1%. En este endpoint, en la población menor al 1%, vemos que el tratamiento con quimio pembrolizumab es superior a hacer quimioterapia sola para los dos endpoints, nuevamente demostrando que es mejor hacer la quimioinmuno de entrada que a la recaída. Y estas son las tasas de respuestas en la población menor al 1%. Nuevamente, es superior a hacer quimioinmuno versus hacer quimioterapia sola, un 64% contra un 41% de tasa de respuesta, 20 puntos más la diferencia de la tasa de respuesta, y la duración de la respuesta también es superior con la quimioinmuno. El análisis conjunto de estos dos estudios, del Keynote 189 del 407 y sumando la Cortes G del 021, fue publicado en un mundial de cáncer de pulmón y después actualmente se encuentra ya publicado en forma de paper. Y lo que hizo fue tomar a los 3 estudios y analizar en forma conjunta, pero los datos tuvieron acceso a los datos individuales, no son transpolados de las curvas, de los pacientes PDL1 negativos. Más o menos, en los 3 estudios eran un 30% de los pacientes, por eso llegan a recolectar 428 pacientes. Solo incluye pacientes PDL1 negativos. Los pacientes que eran PDL1 desconocidos no fueron incluidos en el análisis. Las características basales de la población están bastante bien repartidas, por eso permite hacer este análisis conjunto. Sin embargo, había un poquito más de histología escamosa en la rama de quimio y de presencia de metástasis hepáticas también en la rama de la quimio. Seguramente producto del azar, pero esto estaba. Con respecto a la sobrevida global, en la población PDL1 negativa, vemos que es superior nuevamente para la combinación pembro-quimioterapia. Yo tengo marcada ahí la sobrevida al año y medio, donde es un 52% contra un 29% para los pacientes que recibían quimioterapia sola. Y esto le da un hazard de 0,56 y con un intervalo que no incluye el 1 es estadísticamente significativo. Las medianas también son claramente superiores con la combinación. Este beneficio se replica en el análisis de todos los subgrupos, incluyendo la histología escamosa. Está bien que este análisis conjunto fue hecho con la publicación anterior del 407. El beneficio también se observa en términos de sobrevida libre de progresión para esta población, y quiero marcarles que en la publicación, en el paper, digamos, ya están los datos de los pacientes que llegan a hacer 2 años de tratamiento. Yo ahí les marqué a los 24 meses, ese 6% de pacientes que llega a ser 2 años, y son claramente los pacientes que tienen un beneficio superior, tienen una tasa de respuesta de 87%, y la duración de respuesta es de alrededor de 46 meses, con una sobrevida libre de progresión de 47 meses, prácticamente igual que la duración de respuesta, y al tercer año, al cierre de este estudio, está vivo el 100% de estos pacientes. La tasa de respuesta en este análisis conjunto también es superior para los pacientes PDL1 negativos, casi un 50%, un 46% contra un 28%, con una diferencia de más de 18 puntos. La tasa de respuesta objetiva es de alrededor del 46% para los pacientes que hacen la combinación y prácticamente duplica a los pacientes que hacían quimioterapia sola. Recuerden siempre que es la población PDL1 negativo, donde uno, hace años atrás, hubiera pensado que la quimioterapia no tenía ningún rol. Esta es la sobrevida libre de progresión 2 en la población PDL1 negativo. Nuevamente, hacer pembrolizumab en primera línea es superior a hacerlo a la recaída. Hay un 57% de crossover de la rama control, o sea que la mayoría de los pacientes recibió pembrolizumab a la recaída. Sin embargo, la sobrevida libre de progresión 2 es superior haciendo quimioinmuno de entrada. El patrón de toxicidad es muy similar a los pacientes PDL1 positivos, no hay nada que remarcar, y estos son los datos con pembrolizumab. Con nivolumab, repito lo que dije al inicio, no es todavía una combinación que esté aprobada en nuestro país, pero los datos van en línea con los datos de pembrolizumab, solidificando
dando respaldo a los datos descritos anteriormente. Con respecto al Checkmate 227, es un estudio de diseño tal vez un poco más complejo que los que estuvimos viendo ahora, pero básicamente yo quiero que se centren en estas curvas que vamos a ver ahora. También tiene una prevalencia de PDL1 negativo alrededor del 30%. La curva que ven arriba es la sobrevida global para los pacientes PDL1 negativo, y vemos que la rama de nivo-IPI, esto es inmuno-inmuno, sin quimioterapia, es superior en términos de sobrevida global a la rama que hacía quimio sola o nivo-quimio. Lo mismo sucede en términos de sobrevida libre de progresión para esta población PDL1 negativo. La rama que hace inmuno-inmuno es superior a la rama que hace nivo-quimio o quimioterapia sola. La tasa de respuesta, si bien es un poquito superior para la rama que hace nivo-quimio, acá no se respeta lo de inmuno-inmuno, es un 37 contra un 27%, la duración de respuesta es francamente superior para la rama que hacía inmuno-inmuno, 18 meses contra 8 meses o 4 para la rama que hacía quimioterapia sola. Estos son los resultados del 9LA, recientemente publicados también. Este es un estudio de diseño mucho más sencillo que el anterior, eran pacientes con cáncer de pulmón avanzado que no tenían que tener mutaciones y podían entrar con cualquier valor de expresión de PDL1. A diferencia de los keynotes, solamente hacen 2 ciclos de quimioterapia y después, combinado con la inmunoterapia, después sigue la inmunoterapia. También la prevalencia de pacientes PDL1 negativos es considerable, acá llega a ser casi el 40%, y nuevamente vemos que la rama que hacía quimio-inmuno tiene una sobrevida global, una sobrevida en la población general y en la población PDL1 negativo superior que la rama que hacía quimio sola. Sin embargo, quiero remarcar de este estudio que todavía el seguimiento es medio corto como para tomarlo como un resultado definitivo, pero está bien perfilado, bien orientado. Con respecto a atezolizumab, compartir con ustedes IMpower 150, que es un estudio también de 3 ramas, con pacientes con cáncer de pulmón avanzado, con cualquier nivel de expresión de PDL1. De las 3 ramas, la más importante es la rama B, que es la que combina las 4 drogas, atezo, carbo, pacli y beva, y la vamos a comparar contra las que hacen carbo, pacli y beva, que es el estándar para algunos centros. En términos de sobrevida libre de progresión y de sobrevida global, el estudio fue positivo a favor de la combinación de las 4 drogas, y cuando nosotros desglosamos estos resultados según la expresión de PDL1, quiero que se centren en la fila superior, digamos, del forest plot, donde vemos a los pacientes separados por su expresión de PDL1, los pacientes PDL1 negativo tienen una tendencia a beneficiarse si bien el intervalo de confianza incluye al 1. Todos estos resultados van en línea con lo que hemos mencionado anteriormente con respecto al beneficio del tratamiento con inmunoterapia en primera línea versus hacer quimioterapia sola en los pacientes PDL1 negativos. Mis conclusiones en esta población es que pembrolizumab en combinación con quimioterapia demostró beneficio en términos de sobrevida global, sobrevida libre de progresión, tasa de respuesta, sobrevida libre de progresión 2 en los pacientes que no expresan el PDL1. El análisis conjunto de los estudios que lo han evaluado, el 021, el 189 y el 407, demuestra que el efecto combinado de la quimio con la inmunoterapia se potencia y es eficaz en esta subpoblación. El perfil de toxicidad es exactamente igual a los PDL1 positivos, por lo cual no hay nada que ya no sepamos manejar, y que los resultados con las otras 2 drogas, con nivo y con atezolizumab, consolidan la evidencia de los inhibidores de checkpoint en la subpoblación con PDL1 negativo. Bueno, muchas gracias. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla para darle paso a Lore. Y los invito a todos a participar de las preguntas, perdón. Lore, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Carmen por la presentación. Bueno, voy a tratar de ser lo más amena posible considerando la hora y que estamos un poquito pasados. Así que varias de las cosas que yo voy a comentar y de los estudios que estuvieron hablando, ya los venimos escuchando con Carmen en especial, y algunas cosas también con Gonzalo. Así que bueno, yo me voy a centrar en lo que es la inmunoterapia para altos expresores, y cuando me refiero a eso hablo PDL1 mayor al 50%. Bien.
Como introducción, sabemos que para los pacientes con cáncer de pulmón metastásico, este subgrupo del PDL1 mayor al 50% y sin mutación driver, que son recalcó Gonza, los tratamientos con anti-PD1 y anti-PDL1 en monoterapia o en combinación ya sabemos que son opciones válidas. Acá la pregunta es, en este subgrupo, ¿combinación o monodroga? Esa es la gran pregunta. Seleccionar el tratamiento más efectivo con un perfil de toxicidad favorable continúa siendo un desafío para esta subpoblación. Tenemos opciones de tratamiento con beneficio en sobrevida y optimización de estrategias terapéuticas libres de quimio también son necesarias. ¿Qué pacientes podemos hacer que no reciban quimioterapia? A raíz de eso, me voy a enfocar en el Keynote 024, y que es monodroga, el Pembro monodroga para mayores del 50%, y el Keynote 189, que es la combinación. Vamos a hacer también un paralelismo con el Empower 110, que es atezo monodroga para esta subpoblación, y la combinación de 4 drogas para el Empower 150 que nombró Carmen. Y el Empower Lung 1, que está recién publicadito, ahora en el ESMO de hace un par de días, en el ESMO virtual, que apareció un nuevo jugador en este set de pacientes. Bueno, cuando uno lo que puede plantearse es, a esta hora ya pensando con un minito, es el PDL1 mayor al 50%, ¿con qué marida mejor? ¿Con la inmunomonoterapia o con la quimioinmuno? Y vamos a ver, esta es una actualización que presentó Julian Bremer ahora en el ESMO Virtual 2020, donde el Keynote 024, que ya estuvimos nombrándolo recién, presentó el update a 5 años de sobrevida. ¿Qué es? Este estudio sabemos que es Pembro monodroga versus doblete de platino en aquellos pacientes con cáncer de pulmón metastásico, ambas histologías, vamos a pasar acá, donde tenemos, primero, incluye este estudio adeno y escamosos, los hiperexpresores, PDL1 mayor al 50%, performance 0,1, obviamente que no tuviesen mutaciones accionables, con metástasis cerebrales tratadas y no tenían que tener enfermedad autoinmune. Este estudio tiene como endpoint primario la PFS, la sobrevida libre de progresión, randomizada, como ya sabemos, a Pembro monodroga por 2 años, y los pacientes que habían hecho esos 2 años y luego progresaban, tenían la opción de hacer un segundo curso de pembrolizumab de 1 año más. Y la rama control es la rama con doblete de quimio, que ante la progresión, dato importante, este estudio permitía el crossover. Vamos a ver, nosotros sabemos que este estudio fue un estudio francamente positivo, con datos contundentes, con un hazard ratio en PFS, que era el objetivo primario, de 0,50, con un intervalo de confianza alejado del 1, o sea que este fue lo que hizo positivo al estudio, con objetivo secundario de sobrevida global, con un hazard de 0,60, también un estudio francamente positivo. Y ahora podemos contar como el final del cuento con los 5 años de seguimiento. Y yo digo 5 años de seguimiento en cáncer de pulmón metastásico. ¿Qué vamos a ver ahora? Los datos de la intention to treat en toda la población y en aquellos pacientes que completaron esos 2 años de tratamiento de Pembro y en los que recibieron ese curso a la progresión, el re-challenge con el Pembro. En este estudio, lo que remarqué en rojo, lo que más quería que vean, es la alta tasa, el crossover que hubo en este estudio fue del 66%, es decir, que 99 de los 150 pacientes que les había tocado quimio a la randomización, a la progresión, se cruzaron de rama, van a recibir la inmuno posterior a la quimio. Sobrevida global, que es lo que se publicó ahora, el update, a 5 años, a 60 meses. Si hablamos de tasa de sobrevida, tenemos a 5 años 31,9% para la rama que hizo Pembro monodroga versus 16,3% para la rama que hizo quimio, y acuérdense del crossover alto. Esto es francamente estadísticamente significativo, un hazard de 0,62 con un intervalo de 0,48 a 0,81, y si de medianas hablamos de 26,3 meses la mediana de sobrevida para la rama con Pembro versus 13,4 para la rama con quimio, duplica, ¿no? O sea que este es francamente positivo en la sobrevida global. Cuando vamos a ver lo que era el objetivo primario de este estudio, que era la PFS, revisada por investigador, un comité de revisión, no por el investigador, lo que le da más jerarquía al dato, lo que tenemos es que la tasa de sobrevida libre de progresión a 3 años es 22,8% para Pembro versus
4,1% para la rama con quimio. Obviamente un hazard de 0,50. Piensen que estos son pacientes que no recibieron nunca quimio y que a los 3 años no tenían progresión de enfermedad. O sea que es como hacer hincapié en ese dato. Cuando hablamos de tasa de respuesta objetiva, solo recordar que hablamos de respuesta completa y respuesta parcial, no incluimos la enfermedad estable en la tasa de respuesta. Lo que tenemos es un 46% de tasa de respuesta para la rama pembro versus un 31% para la rama con quimio, es decir, mayor tasa de respuesta con inmuno. Y otra cosa importante, que también lo remarqué en el cuadrito rojo, es la duración de la respuesta, la mediana de duración. Fíjense que 29 meses la mediana para los que hacen pembro versus 6 meses para aquellos que hicieron quimio. O sea que ese es otro dato francamente importante para el paciente, para la persona, porque su respuesta es muy duradera con la inmuno. Y acá estas son las dos curvas del Keynote 024, donde de la sobrevida global y la PFS que hablamos, y acá puse la botellita porque todo depende del cristal con que lo veamos, ¿no? Yo puedo decir espectacular ese 46% de tasa de respuesta objetiva con esa primera línea de pembro monodroga, pero también puedo decir con eso que más de la mitad de los pacientes no tienen respuesta. Entonces ahí todavía tengo que tener una pregunta, un signo de pregunta ahí, ¿qué pasa con la resistencia primaria? Y yo creo que eso, con el tiempo, se va a contestar por el lado de lo que estuvo contándonos Gonzalo recién, con el tema del inmunograma y a ver por qué hasta ahora nos venimos guiando solamente con el PDL1. Con respecto a aquellos pacientes que habían completado de lo de la rama de pembrolizumab, que habían completado los 2 años de tratamiento, tenemos ahí el N de 39 pacientes. Esos 39 pacientes completaron esos 2 años y quedaron en control. Acá tenemos el gráfico de nadadores y que el dato importante que quiero compartir acá es que la tasa de sobrevida global a 3 años para los pacientes que habían completado estos 35 ciclos o 2 años de pembro era del 81%, o sea, altísima. Y al momento del cutoff de datos, que fue a 1 de junio de ahora del 2020, esto es dato bien fresquito, el 46% estaba libre y sin progresión de enfermedad. O sea, estos son datos que realmente nos llaman la atención para los pacientes, ¿no? Metastásicos, cáncer de pulmón, sin mutación accionable. Bueno, después, ¿se acuerdan que dijimos que los pacientes que habían tenido esos 2 años de tratamiento con pembrolizumab y no habían progresado, podían a la progresión, al SR Challenge, tener la opción de 1 año más de pembrolizumab? Y el N de ese subgrupo de pacientes son 12 pacientes que que hicieron ese año de pembro en su segundo curso, en ese SR Challenge. Y al cutoff, al 1 de junio de este año, el 42% de esos pacientes estaban vivos y sin progresión de enfermedad. ¿Qué pasa con respecto a los eventos adversos? No voy a centrarme en eso, pero voy a marcar para después comparar con los que también tienen quimioinmuno, en aquellos pacientes en lo que llevó a la discontinuación, el evento que llevó a la discontinuación de la medicación. En la rama de pembro fue un 13% y en la rama de quimio un 10%. Estuvieron parejos. Vamos a ver después esos números. Con lo cual, este fue lo que les cuento del Keynote 024 de pembro monodroga. La pregunta que nos hacíamos en este grupo era, ¿qué pasa con la combinación? No me voy a detener en este porque ya lo venimos charlando, pero yo voy a hacer hincapié en el otro extremo. Carmen habló de los menores al 1%, yo me voy a focalizar en este mismo Keynote 189, que es en los mayores del 50%. Dato a tener en cuenta, el estudio anterior era para la población cáncer de pulmón, en este estamos hablando de no escamosos, estos son los adenos, y incluía todos los PDL1, y se randomizaban en quimioinmuno, o sea, pembro más quimioterapia, y continuaban con mantenimiento con pembro más pemetrexed, y la rama control era con quimio. Y este estudio también permitía el crossover a la progresión, podían cruzarse de rama aquellos pacientes que les había tocado la rama con quimio.
el análisis final del Keynote 189, como vimos antes, sí es un estudio que fue positivo, lógicamente. Tenemos el endpoint primario de este estudio, la sobrevida global, a diferencia del otro que había elegido la PFS. En este sobrevida global tenemos 45,7% de sobrevida a 24 meses para la rama quimioinmuno combinada versus 27% para aquellos pacientes que habían recibido la rama con quimio. Obviamente es hazard ratio bajo, 0,56, alejado del 1, estadísticamente significativo. Acá tenemos los datos de sobrevida global de 2 años, y un dato importante acá, ¿se acuerdan que había habido un 66% de crossover en el 0,24? En este fue un poco menor, 54%, pero también un alto porcentaje de pacientes cruzaron de rama. Y acá, sí, Carmen hizo hincapié en el extremo de la derecha, yo me voy a correr a la izquierda, y vemos acá los pacientes con PDL1 mayor al 50%, los hiperexpresores. Vemos que esa sobrevida global, la tasa de sobrevida global, tiene un hazard de 0,59, y se ve un beneficio en los pacientes hiperexpresores también en la combinación quimio-inmuno. O sea, no solo con inmunomonodroga, sino que quimio-inmuno también. Estamos menos maduros todavía y nos falta el dato importante de la cola de la curva, ¿no? Si hablamos de tasa de respuesta objetiva, la columna más alta, es en el intention to treat, o sea, son todos los PDL1, recuadré lo que es los hiperexpresores, y vemos que la tasa de respuesta objetiva, respuesta completa y parcial, para los pacientes que hacen quimioinmuno es del 62% versus 25% para los pacientes que hacen quimio. Es decir, una franca, esta es la columna más alta de la que vamos a ver con lo que es el hiperexpresor, el 62% de tasa de respuesta. Entonces, acá es lo que estuvimos viendo en los dos estudios, del 0,24 y el Keynote 189, que se ve que tienen parecida la tasa de sobrevida global, solo que nos falta todavía mayor tiempo de madurez de datos, o sea, ver las colas de la curva del Keynote 189 para la subpoblación PDL1 mayor o igual a 50%. ¿Se acuerdan el dato anterior que habíamos hablado de lo que llevaba la tasa de discontinuación debido a evento adverso relacionado? Tenemos un 36% para los pacientes que hacen quimioinmuno versus 17% para aquellos pacientes que hacían quimio solo. Acuérdense que el otro tenía 16%. Obviamente hacer quimioinmuno tiene un perfil de toxicidad más aguerrido que hacer inmunoterapia monodroga. O sea que el secreto ahí está en seleccionar qué paciente. Entonces, como conclusión del pembrolizumab, de los estudios con pembro, podemos decir que el Keynote 024 es el primer fase 3 que tiene un beneficio claro a 5 años para la primera línea con pembrolizumab monodroga en cáncer de pulmón metastásico, ambas histologías, PDL1 mayor o igual al 50%. Tiene un beneficio en sobrevida global, a pesar de esa tasa de crossover alta, 66%. 1 de cada 4 pacientes logró completar los 2 años de tratamiento, accediendo a beneficios a largo plazo, realmente impensables un tiempo atrás. Acordémonos, 80%, no hace tantos años, estábamos comparándolo con cuidados paliativos. Pembro en combinación con quimio, que es lo que vimos con el Keynote 189, logra similar mediana de sobrevida global que pembro monoterapia en altos expresores, pero todavía, aunque con mayor tasa de respuesta, 62% para quimioinmuno versus 46% para pembro monodroga. Pembro en combinación con quimio tiene mayor tasa de discontinuación, como lo vimos recién, por eventos adversos, 36% versus 13%. Y ahora pasamos a la atezolizumab, los estudios como en espejo, bastante parecidos en algunos criterios. El IMpower 110 se presentó en el ESMO del año pasado, el 2019, donde se presentó el análisis interino de sobrevida global para este estudio fase 3 de atezo versus quimioterapia en primera línea de cáncer de pulmón metastásico con PDL1 seleccionado. Lo que se presentó, el PDL1 seleccionado, justamente es la población hiperexpresora, la que estamos charlando en este momento. Este estudio también era pacientes vírgenes de tratamiento, ingresaban todos los PDL1, incluía ambas histologías, no escamoso y escamoso, y se iba a estratificar por la expresión del PDL1, obviamente por la histología también.
la rama control, la quimioterapia, con su mantenimiento con pemetrexed para los adenos, y la rama experimental, el atezolizumab, en la posología 1200 miligramos cada 3 semanas y continuaba hasta progresión o pérdida de beneficio clínico. Dato importante, este estudio, a diferencia de los anteriores, no permitía el crossover. Y el endpoint primario en este es la sobrevida global en la población wild type, es decir, en aquellos sin mutación driver, ¿no? Bueno, esta es la intention to treat, estos son todos los pacientes, pero en el recuadro punteado es los hiperexpresores, que es más o menos lo que sabemos nosotros, que es un 30%, 30 y piquito por ciento de la población general, donde tenemos esos pacientes con PDL1 mayor al 50%. Este estudio, que era el update de sobrevida, este análisis interino de sobrevida, tenemos en sobrevida global para los hiperexpresores, la tasa de respuesta, tenemos acá, tenemos la sobrevida global mediana, 13,1 meses para la rama con quimio, y la rama azul, que es la con atezolizumab monodroga, la sobrevida global mediana es de 20 meses. Esto es un estudio positivo con un hazard ratio de 0,59, intervalo alejado del 1, es decir, que para la subpoblación PDL1 alta, mayor al 50% sobreexpresada, el atezolizumab como monodroga también es una opción que da beneficio en sobrevida global para los hiperexpresores. ¿Qué pasó con la PFS, la sobrevida libre de progresión? Lo mismo, es un estudio que tenemos de PFS, la mediana de PFS es de 5 meses para aquellos pacientes que hacen quimio versus 8,1 meses para aquellos pacientes que hacen atezo monodroga, con un hazard de 0,63. Con lo cual, beneficio en sobrevida global y PFS, tenemos un seguimiento más cortito. En cuanto a la tasa de respuesta objetiva y la duración de la respuesta, ya viendo las dos columnas, la azul tenemos 38,3% para los pacientes que hacen atezolizumab monodrogas versus 28% para aquellos pacientes que les tocó la rama quimio. O sea, ellos tienen mayor tasa de respuesta con atezolizumab monodroga que con la quimio en primera línea para estos pacientes. Ahí tuvimos al atezo, que sería como el espejo del 0,24, el Empower 110, y ahora el Empower 150, que ya lo contó Carmen también. Esta fue la publicación del New England en el 2018, y lo que hizo este estudio, que sería como espejo del Quinón 189, porque este es para adenocarcinoma, también se iba a estratificar según PDL1, ingresaban todos los PDL1, y después se estratificaban, y yo les voy a mostrar haciendo foco en aquellos hiperexpresores. Lo que hacía la comparación era la rama control, carbopac-beva, con seguimiento de mantenimiento con beva, versus la rama experimental, carbopac-atezo-beva, es decir, y más hacia el mantenimiento con atezo-bevacizumab. ¿Hasta cuándo? Hasta progresión de enfermedad o pérdida del beneficio clínico. Y este estudio tampoco, la estrategia era tampoco permitir el crossover. Y tenía objetivos coprimarios con la sobrevida libre de progresión y la sobrevida global en toda la población. O sea que acá estamos en el extremo. La misma subpoblación de pacientes PDL1 más del 50%, voy a tener pacientes a los que los voy a tratar con inmunomonodroga y aquellos pacientes que les voy a poner quimio, inmuno y antiangiogénico, ¿no? Como para ponerlo en cuadro. Resultados, ya sabemos que fue un estudio positivo también en cuanto a sobrevida libre de progresión, que era uno de los endpoints primarios para toda la población, con un beneficio a favor de la rama con 4 drogas, con el agregado de atezo, con un hazard de 0,62 y un intervalo alejado del 1, o sea, un beneficio estadísticamente significativo. Y ahora vamos a ir al forest plot, que Carmen lo mostró de otra forma. Yo voy a hacer, Carmen se paró en esta de acá, los negativos, y yo voy a pararme en el recuadrito azul, donde se ve los hiperexpresores, que el beneficio que tenemos para sobrevida libre de progresión, los que más se benefician es como la población seleccionada enriquecida, es la de hiperexpresora con un hazard de 0,39 y hasta el intervalo alejado del 1 de 0,25 a 0,60. Es decir, que en aquella población hiperexpresora de PDL1, la indicación de estas 4 drogas, el combo de 4 drogas, le da un franco beneficio en sobrevida libre de progresión. ¿Qué pasa en la sobrevida global? Esto ya sabíamos también que fue un estudio positivo con un hazard 0,78.
Esto es en la población total, y cuando vamos a ver la sobrevida global, yo me voy a la izquierda también, tenemos acá un hazard de 0,70, pero vemos que en este caso toca el 1, sobrepasa el 1, así que ese es un dato que hay que tener en cuenta por la significancia estadística. ¿Qué pasa con la tasa de respuesta y la duración de la respuesta? Otra vez yo voy a hacer foco acá en aquellos pacientes PDL1 high, es decir, TC3 o IC3, los hiperexpresores, son aquellos que ven que es la columna más alta, 69% en tasa de respuesta con quimio, o sea, con las 4 drogas, carbopaclia, teso, beva, en comparación con la rama con quimio, beva. Entonces, focalizándonos en el atezolizumab, en los estudios del IMpower 110 y el 150, el atezo en monoterapia mostró beneficio en sobrevida también en aquella población hiperexpresora TC3 o IC3 wild type, con una mediana de sobrevida global de 20 meses, un hazard de 0,59, con una P estadísticamente significativa. Es necesario mayor follow-up. Los datos todavía no están tan maduros como el Quinone 024, obviamente, que tiene ya datos a 5 años. La combinación de estas 4 drogas, carbopaclia, teso, beva, fue superior que quimio más bevacizumab en todos los grupos, incluyendo los altos expresores, que es lo que nos compete acá. El esquema combinado de las 4 drogas tiene mayor tasa de respuesta que la monoterapia con atezo. Y yo creo que ahí el secreto está en quién elegir a qué pacientes se pueden beneficiar con la indicación de 4 drogas. Por razones de tiempo tampoco me explayé demasiado en eso, pero ese estudio, el IMpower 150, tiene como un diseño predeterminado para ir a ver, no ad hoc, sino para ir a ver aquellos pacientes con metástasis hepáticas, y son los pacientes que también tuvieron un beneficio en sobrevida libre de progresión y un hazard bastante bajo en la subpoblación de metástasis hepáticas, ¿no? Entonces, como ir buscando, a ver, eso es como un dato. Se aguardan los resultados con nuevos biomarcadores, como decía, tenemos los datos del blueprint, pero como decía Gonza también, ¿qué pasa con todos estos estudios que toman PDL1 de diferente manera, con distintas plataformas? Y estos estudios fueron con la plataforma que todavía con ventana ESP142, ¿no? Así que bueno, faltan más datos de otros biomarcadores. Solamente este slide quiero compartir porque me pareció algo interesante y que justo es para esta subpoblación. Se presentó ahora en ESMO virtual hace un par de días y es para hiperexpresores. Aparece otro jugador en la cancha que es el cemiplimab. Es un fase 3 de primera línea de cemiplimab monoterapia versus doblete de platino en esta misma población, cáncer de pulmón. Avanzado, PDL1 mayor al 50%, y también fue un estudio positivo. Así que vamos teniendo más opciones, no todavía acá en Argentina, y no sé qué va a ser de esta droga en un futuro, pero bueno, saber que es un estudio positivo para esta población. No incluí al estudio porque, bueno, Carmen ya lo mostró también, del 227, no tenemos del Checkmate 227 con el Divo, no tenemos los datos de la subpoblación PDL1 mayor al 50%, y el Checkmate 9LA, que también lo mostró, con quimio inmuno, con esos 2 ciclos de quimio como con quimio y después continuar con inmuno, también se vio beneficio, son estudios positivos, y también se vio beneficio en esa subpoblación PDL1 mayor al 50%. Bueno, ¿cuáles son los mensajes que me gustaría destacar? Los datos del Quinone 024 son históricos realmente, los de Pembro en primera línea. Monodroga representan una opción del standard of care en pacientes con PDL1 mayor al 50%. El IMpower 110 ofrece otra opción para estos pacientes con PDL1 mayor al 50% con datos menos maduros que el 024. La combinación con quimioinmuno es una opción en estos pacientes, sabiendo que aumentamos la tasa de respuesta, pero a expensas de mayor toxicidad. Aún se necesita sin lugar a dudas seleccionar mejor a la población, y esto es algo que, bueno, ahora en el Pioneer, que es un estudio que presentó Barlesi ahora también hace poquito en ESMO virtual, bueno, y ahí se hacía hincapié en que necesitamos poder definir mejor qué pacientes se van a beneficiar de la inmunoterapia.
se requieren biomarcadores, con lo cual necesitamos tener trabajos colaborativos, y bueno, y se van abriendo también nuevas opciones terapéuticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lorena, por tu participación, por tu presentación, en realidad. En honor al tiempo, vamos a hacer una pregunta a cada uno de los participantes. Empiezo con Lore, ya que estás fresquita. Y acá alguien me pregunta, con los datos favorables en inmunoterapia en pacientes PDL1 negativos, o sea que convencí al auditorio, ¿por qué no podemos considerar la inmunoquimio como tratamiento estándar y no testear el PDL1, aún sin tener el PDL1 testeado? Dame tu visión y por qué dirías que sí o que no a esto. Bueno, es un buen punto, la verdad que es un muy buen punto lo que están marcando. Yo lo que creo que puntualmente el perfil de toxicidad. ¿Se acuerdan que es lo que estuvimos viendo nosotros? Que no, a ver, ¿a qué paciente podemos? Mi pregunta sería, ¿a qué paciente podemos evitarle la quimioterapia? En el set de mayores del 50%, yo les mostré los datos que realmente, o sea, es mayor tasa de respuesta a expensas de mayor toxicidad. Y no todos los estadios 4, todos sabemos, no todos los estadios 4 son lo mismo. O sea, hay pacientes que necesitan esa tasa de respuesta, ese mayor downsizing, y está el paciente que está en el otro extremo, que es la enfermedad oligometastásica. Entonces yo iría más que nada por eso, por el perfil de toxicidad y poder ahorrarles la quimioterapia a los pacientes. Perfecto, y después aparte como estrategia te quedas como hacen la manga entre una eventual progresión. Perfecto. Ale Muggeri, me preguntan acá, si vos tenés un paciente PDL1 negativo con metástasis cerebrales asintomáticas, ¿iniciarías primero quimio-inmuno o le harías tratamiento local primero? No, tratamiento local, porque ojo con eso, las tasas de respuesta en cerebro recuerden el segundo slide, la tasa de respuesta con radiocirugía va del 40 y pico por ciento al 100%, con la inmuno no llega al 30%, y el cerebro cuando progresa después no tienen una segunda chance, ese es el problema, ¿no? Que el paciente se deteriora muy rápidamente, entonces tienen que cargarlo de corticoides si no lo tiene antes, y la verdad que se hace incluso muy cuesta arriba después. Entonces yo la verdad que lo trataría inicialmente con radiocirugía o cirugía, lo que corresponda, y después el tratamiento con inmuno. Sistémico, perfecto. Gonzalo, y te hago una pregunta a vos. Con las firmas génicas que hay disponibles en la actualidad, hoy, octubre de 2020, ¿hay algún patrón o alguna determinación que te haría a vos evitar la inmunoterapia o no te parecen convincentes todavía? ¿Estás mute? Me di cuenta. No, en términos de, digamos, patrones moleculares, yo creo que ahora vamos a ver evidencia muy pronto de una corte más amplia de conmutaciones KRAS con este K11 y KIP1, población de pacientes que le va muy mal, con la combinación de quimioinmunoterapia. Igualmente, digamos, si bien esa respuesta cae muchísimo, todavía hay pacientes que se pueden beneficiar y va a ser muy difícil hasta que no tengamos un estudio más prospectivo o una validación, poder decidir en base a eso. Pero hay otras firmas génicas que quizás tienen que ver, digamos, con efectores tipo T, mucho más complejas de ver, o firmas tipo ApoVec. En caso de cáncer de pulmón, la inestabilidad microsatelital y toda la firma génica que viene con ese tipo de tumores es francamente infrecuente, 0,2% de pacientes. Todavía tiene una aplicación, digamos, más experimental salvo la inestabilidad, que si uno encontrara un paciente, bueno, obviamente que sería un candidato, pero más experimental y poco aplicable al rol corriente. Sí, obviamente, si tengo pacientes que tienen alteraciones drivers de baja polaridad de inmunogenicidad, GFR, ALK, ROS, RET, puntualmente dudas con ER2, dudas con MET, todavía no tenemos tanto dato. Sí, en esos pacientes claramente no favorecería el uso de inmunoterapia, aunque hay datos con el IMpower 150, en grupos pequeños de mutantes de GFR y ALK, todavía esos datos me parece que no son tan convincentes para cambiar mi práctica hasta que tengamos un poco más de información con eso. Yo te repregunto, ¿BRAF? ¿Cuál es tu...? Sí, o sea, en BRAF, la verdad que tanto BRAF como KRAS, sobre todo lo que más evidencia hay es pacientes en segunda línea. La verdad que hay un 24% de pacientes más o menos en esos grupos que pueden responder. En general son pacientes con alta carga tabáquica. En ese grupo de pacientes, obviamente uno trata de darle el TKI primero si pudiera,
pero si uno empieza con quimioinmunoterapia tampoco me parecería que está haciendo algo malo. En general tratar de empezar con el TKI, pero no serían pacientes que excluiría en este grupo. Sí. Bueno, muchísimas gracias. En honor al tiempo, lamentablemente quedan algunas preguntas todavía sin poder responder. Muchísimas gracias Alejandro, Gonzalo y Lorena por haber participado. Excelentes las presentaciones. Y a todos los que se han conectado un martes a la noche para escucharnos a nosotros. Gracias a MSD por darnos este espacio y desde ya a la Asociación de Oncología por seguir en la educación médica continua. Buenas noches a todos. Chao, un beso a todos. Muchas gracias. Chao.